Seres en primera fila. Román Losinski. Éxitos. Como les decía, 7:42, ahora 7:43 de la mañana, la depresión, ya lo habíamos anticipado, lo habíamos anunciado, es un problema creciente en el planeta, en todo el mundo, y Venezuela no escapa de la realidad, la región no escapa de la realidad. Por eso psicólogos, psiquiatras destacan que es muy, muy importante identificar signos de alerta, señales. Ejemplo, hemos escuchado con frecuencia el aislamiento, cambios en el humor, pérdida de interés en esas actividades cotidianas que solíamos hacer. Eh, Insisto, la atención de la salud mental es crucial y de eso queremos conversar el día de hoy. Por eso dar la bienvenida a la doctora Celibet Guarín. Es psicólogo, coordinadora de extensión de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, es investigadora de Psicodata Venezuela, es secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Doctora Guarín, ¿cómo está? Feliz día, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. ¿Cuánto, pregunto hoy en consulta, cuando llegan y se sientan con el especialista, cuánto de depresión hay en el cuadro que presentan los venezolanos a la fecha? Intentando generalizar, que sé que no deberíamos hacerlo. Sí, voy a nombrar una cifra mundial. Se estima que el A ver. 5% de los adultos a nivel mundial tienen un diagnóstico de depresión. En nuestra investigación de Psicodata Venezuela hicimos una pregunta a 2.000 personas. La pregunta era, en los últimos 2 años, ¿usted ha acudido a consulta psiquiátrica o psicológica? Las personas respondieron un 11% sí habían acudido. Pero luego cuando exploramos cuáles son los motivos de consultas más frecuentes, Ujú. tenemos que un 19% acudió por temas relacionados con la depresión. De segundo lugar, un 13% por duelo. En tercer lugar, ansiedad. Y luego venían los problemas familiares. A eso le sumamos que en nuestro país los venezolanos han reportado sentirse con resiliencia, pero ese mismo venezolano también está vulnerado y herido y tiene elementos contextuales que le hacen experimentar estrés, donde la primera causa estresora ahora está entre el económico y el político. Estos resultados los presentamos este mismo año y un dato que siempre nos ha llamado la atención es que quienes asisten más a Ujú. consulta o lo manifestaron en la encuesta son nuestros jóvenes de 18 a 24 años. A ver, Culturalmente comienzan ujú. a identificar la necesidad de acudir mucho más a este tipo de servicios. Me quedo con dos cifras que mencionaba al inicio. Por una parte, 11% de los consultados dice que va a consulta y 19%, es decir, la quinta parte de quienes van a consulta, hablan de depresión. Y no es que los que no van a consulta no atraviesen un cuadro depresivo, que es lo dramático. Hay una cifra allí, una subcifra, una cifra oculta o opaca. Hay un subregistro evidente porque además esto es la encuesta de 2.000 personas. Y si le sumas que en nuestra cultura todavía se asocia los temas de salud mental, acudir al psicólogo o al psiquiatra solo cuando se está loco, que esta es una idea errónea y Mm. un mito, pues sabemos que las personas no lo van a reportar de manera tan sencilla. Y lo decías en el intro, y siempre comento la importancia de destacar, más allá de los diagnósticos, es comprender que la salud mental es tan importante como la salud física y es importante fomentarla porque además la podemos trabajar en todo el ciclo vital de las personas. Y por supuesto, hay unas señales de alerta que es importante comenzar a identificar en nuestros niños, adolescentes, en nuestros adultos mayores, quienes son los que han reportado que más les cuesta recuperar la cotidianidad luego de un duelo migratorio por alguno de sus seres queridos. Entonces, es un tema de educación donde todos podemos contribuir. Mm. Se debe hablar de ello.
debemos hablar de nuestras emociones, no invalidar las emociones de quien tenemos al lado cerca en nuestro entorno. ¿Cuáles serían esos signos, esos síntomas más comunes del inicio de la depresión en su etapa más incipiente? ¿Y cuáles quisiera agregar también, cuáles serían los que me pueden indicar un riesgo de autolesión? Ya estamos yendo un paso más allá, pero digamos esos dos síntomas, ¿en cuánto se parecen y cuándo debo comenzar a preocuparme? Son señales de alerta. Esto quiere Sí, decir que una señal aislada no es un indicador por sí solo, pero es claro. importante tener el conjunto, además del contexto y las demás variables. Vamos a hablarlo de manera general en tres aspectos. Los aspectos relacionados con el comportamiento, es decir, la conducta. La persona deja de hacer acciones que antes hacía y que les resultaban placenteras. Por ejemplo, en el caso de niños, no quieren ir a sus deportes, Ok. ya hay una señal que es una actividad que le gustaba. En el caso de los adultos, comienza a aislarse, no quiere ya compartir tanto con sus amigos, ya no interactúa ahorita en los grupos de WhatsApp, es Ujú. decir, comienza a aislarse totalmente. Esto de comportamiento. Luego tenemos los relacionados con los pensamientos. Suelen comentar a algún ser querido o a alguna persona cercana algunas ideas. Ejemplo, no me siento tan bien, siento que algo me pasa. Hay esos pensamientos sutiles. Por supuesto, también está todo el tema emocional y ahora soy mucho más irritable de lo habitual en mi patrón de conducta o ahora estoy en una conducta más hacia la tristeza, que es importante allí los polos. ¿Cómo sabemos identificar las señales? De manera general, hay un cambio en el patrón de comportamiento que tiene más o menos estable la persona. Y eso es lo clave. Claro. Papás, que aprovecho el espacio, que esto Sí. es sumamente importante, papás, profesores, familiares, identifiquen cómo está cambiando y variando esa conducta, porque también sucede, a veces dormía mucho y ahora duerme poco, o antes dormía poco, ahora la persona quiere dormir de más, y también hay un cambio en el patrón de Mm, alimentación, pero cuando vemos mi hijo, mi hija, cómo se está comportando en este momento, ¿hay alguna variación? Sí, no, entonces importante también preguntar cómo se siente. Siempre les comento a veces a mis pacientes en consulta, no me funciona el bien. mm, ¿Qué es sentirse bien? A ver, en términos de emoción, vamos a colocarle nombre porque ya lo automatizamos. Entonces es sumamente sí. importante como que examinar y poder identificar cómo se expresa la persona. Todas estas señales cuando se acumulan también, tenemos el caso de las autolesiones, que es un acto de comunicación. La persona realmente quiere comunicar lo abrumado que está, lo mal que la está pasando y es un modo, una conducta de estoy sufriendo tanto que no sé ni cómo decirlo. La persona no lo sabe expresar y Mm. lamentablemente pues incurre en estas conductas. Ah, ¿con cuánta frecuencia escuchamos ante la pregunta ¿cómo estás? Bien, para no entrar en detalles. Ese para no entrar en detalles dice mucho más que el bien anterior. Mucho, mucho Y más. y escuchando a la doctora, estamos conversando con Celibet Guarín, psicólogo. ¿Qué importancia tienen las redes de apoyo, ¿no? La de familiares, la de amigos, que son como los dos primeros anillos de contención? Y luego ya, que tantas veces lo hemos mencionado y creo que vale la pena mencionarlo una vez más, cuando ya la propia persona sabe que ha identificado porque la han diagnosticado y que sí, esta persona está deprimida, que viene un amigo, entre comillas, y le dice, hombre, chico, ya sal de eso. O sea, es como si fuera voluntario. Sabes que me voy a meter por la puerta de la depresión porque es que me provoca entrar por la depresión cuando me provoques algo. Eso no es así. Para nada. O también, tú eres valiente, tú lo vas a lograr. Bueno. O comienza a verse los temas de salud mental relacionados con la vulnerabilidad o lo valiente que puede hacer una persona, que es uno de los mitos que están relacionados con todos los temas. O, por ejemplo, eso se te quita es porque tú te la pasas solamente en casa y no estás saliendo de fiesta. Oh, Entonces, mucho cuidado con esto. Las redes de apoyo son fundamentales. En nuestro país los reportes nos dicen
que el primer apoyo que tiene la persona es la familia, incluso esté fuera de nuestras fronteras. Entonces, qué importante, sobre todo ya es una época sensible en la Sí. línea de ayuda psicológica que tenemos los reportes, los meses donde registramos más llamadas, comienza a ser noviembre, diciembre y enero, porque son fechas Mm, donde necesitamos contactar mucho más y es donde a veces estamos más aislados y solos y donde ocurren una serie de variables que nos afectan como seres humanos. Está bien normalizar, no sentirse bien, hablar de ese bien, pero qué importante es fomentar los lazos, las redes de apoyo y por supuesto buscar información. En este momento hay diversos recursos que ujú. podemos usar. Usted, por ejemplo, puede entrar a la página de psicología.ucac y hemos preparado diversas infografías sobre cómo instaurar rutinas, por ejemplo, en tiempos de incertidumbre, que es tan difícil y cuesta a algunas personas más que a otras, cuáles son las señales de alerta específica para evitar la autolesión y la depresión. También por allí tenemos otros materiales como algunas entrevistas que estamos haciendo. Es Ujú. importante sumar. Digo que nos tenemos en red y es importante brindar información que sea de utilidad. Las personas no atraviesan una depresión porque lo deciden, no es un acto voluntario. Al contrario, requiere atención, requiere apoyo y requiere autocuidado. Doctora, comenzaba con cifras y sobre todo cifras que tienen que ver con la depresión y con la asistencia a consulta, pero doctora Guarín, hay cifras también, manejan cifras de autolesión, de intentos de autolesión, porque vemos, hemos recibido algunos estudios aislados, de pronto Mérida surge y se han hecho varios estudios allí, pero podemos ver el mapa de Venezuela en cifras de autolesión. Estamos trabajando en eso, no Ok, tenemos cifras oficiales, lo que sí, quienes están trabajando mucho más en el tema es el Observatorio Venezolano de Violencia, sí sí, sabemos, bueno, la cifra de Mérida, de hecho nosotros fuimos a un campamento psicosocial que nos sorprende que además del estado Mérida, siendo uno de los estados que apuntala, específicamente en el páramo andino, la cifra es más alarmante. El 26 de noviembre vamos a presentar un documental que es sobre este tema y aborda específicamente la problemática de los páramos merideños. Es un tema que nos convoca a todos, así que bueno, los invito a participar y estar conectados sí, para tener más información. eso. Lo Ujú. que sí puedo agregar, no tengo las cifras exactas, pero se está incrementando y se está haciendo mucho más frecuente en nuestros adolescentes. En adolescentes, le iba a preguntar por las edades. Esta presentación de este documental será en 2 semanas, prácticamente en 13 días nada más. ¿Cuáles son, doctora Guarín, digamos, las barreras, los obstáculos más frecuentes en términos de la asistencia a consulta? Es que es muy costoso, es que los medicamentos, si es que me los indican, son muy costosos, es que me da vergüenza, me da muchísima pena. Es eso de asociar que el problema que tengo alguno podría considerarlo como locura. ¿Cuáles son esas barreras que nos alejan de la consulta? Una de las primeras barreras que nos alejan es todo el tema de tabú relacionados con los tópicos de salud mental. Ok, Todavía nuestro país tiene una tarea pendiente y bueno, trabajamos en ello. Dos, los servicios de salud mental cada vez son más escasos y el acceso a los medicamentos también, además del elevado costo. De hecho, en este momento estamos levantando un mapeo nacional de los servicios psicológicos y psiquiátricos a nivel nacional que sean gratuitos o de bajo costo, porque sabemos que tiene un impacto. Y mucho más si le sumas algunos temas que hemos revisado, como por ejemplo, dentro de las aseguradoras no se incluye el tema de seguros para temas de salud mental. sí. Eso también son elementos que nos llaman a pensarnos las estrategias y a crear pues todo un sistema. Este año, que es una de las tareas que asumimos desde la escuela, es presentar el mapa interactivo que también va a estar en la página web. Usted va Ujú. a poder colocar parroquia, municipio y estado y se van a Qué bueno. desplegar los servicios gratuitos y económicos porque Po- los requerimos y los necesitamos. Doctora, políticas públicas en materia de prevención y luego prevención, diagnóstico y tratamiento de la depresión. Hay pocas,
hay poca. Seguiremos trabajando. Esto es un tema de salud pública que nos convoca a todos, vuelvo y lo Claro. repito, necesitamos medidas y eso inicia por tener servicios. Y cuando digo servicios, si vamos incluso a pensar en algunos servicios psiquiátricos de hospitalización, el panorama es un poco más oscuro. Si nos cuesta tener para consultas, imaginemos un poco para la hospitalización que en algunos casos se requiere y es de urgente. Mm. Hay que seguir generando propuestas, trabajar en conjunto. Esto es importante también comprender que los temas de salud mental no tienen tinte político. Aquí todos tenemos que sentarnos a trabajar Sí. por potenciar la salud mental de los venezolanos que está muy afectada. Doctora, tengo un poco más de un minuto, es lo que me queda de esta parte del programa, pero recibo varios mensajes de un colega suyo, es médico, y dice, buen tema el de la depresión, ojalá destaquen el uso del omega 3 con DHA y EPA, unos ácidos grasos importantes en el uso del complejo B para ayudar en la enfermedad y evitar el deterioro cognitivo. Ahora que hablábamos de Mérida, dice, al parecer los estados que no consumen, insisto, al parecer lo está condicionando, al parecer los estados que no consumen pescado de mar, como en los Andes, por ejemplo, la enfermedad mental es mucho más fuerte, y también habla de la consanguinidad en pueblo que causó muchos trastornos psiquiátricos. Qué interesante las aristas que empiezan a desplegarse, ¿no? Partiendo del tema del eje central que es la depresión. Es un fenómeno multideterminado. Quiere decir que no sigue un patrón fijo, no tiene unas etapas fijas, sino que hay que estudiarlo de manera multivariable para poder que el abordaje también sea desde ese enfoque. Sí, en Mérida nosotros tuvimos solamente un testimonio que hablaba de las montañas. La persona, justo era mi entrevista y me decía, no sabes qué difícil estar entre montañas, para ti es hermoso, para mí no. Yo siento que estoy encerrado en las montañas. No veo el horizonte, no veo el sol espléndido como lo ven en otros lugares de Venezuela. Fue un solo testimonio que traté de ver si el impacto geográfico, pero me llamó Claro. poderosamente la atención. Es un tema que requiere de mucho más investigación. Claro. Y bueno, en eso se está trabajando porque las cifras están haciéndose más frecuentes, son más alarmantes, Sí. entonces hay que seguir estudiando. Claro, en algunos países nórdicos ocurre más o menos lo mismo, podría tener que ver también con ello. Bueno, hablan en Alemania de que cuando llega el invierno en estos países europeos, pero Berlín, por ejemplo, en la capital, dicen, es que cuando llega el invierno esto es depresivo, suelen utilizar el término porque dice es gris todo durante 4 meses, que cae un rayito de sol que se mete entre dos nubes y allí sale la gente como si estuvieran en pleno verano en el Central Park. Así que sí, todos elementos tienen que ver. Y se ha Gracias, doctora, logrado por su tiempo. reducir, se ha Sí. logrado reducir con planes, entonces Sí, a eso tenemos que a apuntar. trabajar. Eso es. Es la doctora que nos ha acompañado, a quien agradezco habernos atendido. Celibet Guarín, psicólogo, coordinadora de extensión de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, investigadora de Psicodata Venezuela, secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. 8 en punto de la mañana, pausa y volvemos. Estos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.